Teórico número 51. El tema de hoy es fasciola. La fasciolosis es una infección parasitaria causada por trematodos del género Fasciola, cuya especie más frecuente es Fasciola hepática. Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en todos los continentes, infectando gran cantidad de mamíferos, incluidos el hombre. Se estima que existen por lo menos 2,4 millones de personas infectadas en 70 países. La clasificación de Fasciola es un platelminto trematode que pertenece a la familia Fasciolidae y tiene dos especies, Fasciola hepática, Fasciola gigantica. Si hablamos de epidemiología, el reservorio de Fasciola entre los herbívoros son el ganado vacuno, el ganado ovino, caprino, porcinos, conejos, liebres y en menor medida el hombre y los caballos. Los ovinos y bovinos son los principales eliminadores de huevos de Fasciola hepática. Tienen un 70% de viabilidad. Igualmente como los bisontes y los ciervos. En el caballo y en el cerdo disminuye su viabilidad, tanto como en conejos y liebres, que son poco viables, aproximadamente el 30%. Otros reservorios en América pueden ser las ratas y las llamas. La fuente de infección son las aguas estancadas que poseen las metacercarias o las plantas que crecen cerca del agua, en donde tienen las metacercarias enquistadas. La infección en animales no es de tipo continuo debido a que está condicionada por factores dependientes del nicho ecológico donde habita el hospedador intermediario. Este mecanismo de transmisión es por la ingestión de berros, que es una planta que crece cerca del agua, o rabanitos que están contaminados con metacercarias. Se ha reportado que aproximadamente el 95% de los pacientes es por consumo de berro contaminado. En cuanto a los aspectos ambientales, tenemos que el clima moderado y lluvioso favorece el desarrollo de las larvas o la viabilidad de las larvas miracidios y las metacercarias. Esto se explica como en la zona chaqueña, que no hay regímenes regulares de lluvias, es baja la prevalencia, pero es alta en la zona de la precordillera, donde hay regímenes regulares de lluvia y hay focos zoóticos. En cuanto al hospedador intermediario, en nuestro caso, en nuestro país, es el Limnaea viator. Este desarrolla, depende también del clima y las zonas que viven en aguas estancadas, como las represas, lagunas, esteros o bañados. En zonas salobres de alta concentración de sales, el caracol no puede sobrevivir, por lo tanto tampoco va a haber distomatosis. Las metacercarias enquistadas en las plantas acuáticas pueden sobrevivir hasta años en condiciones de humedad y sombra. La distribución geográfica de Fasciola en la Argentina está en las provincias de Jujuy, Salta, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut. La morfología de Fasciola hepática. El adulto es un trematode típico con un cuerpo aplanado dorso-ventralmente, no segmentado,
con una ventosa oral y una ventosa ventral. Son hermafroditas y miden de 2 a 3 centímetros. El huevo tiene la característica de ser un huevo operculado, es una tapita por donde va a salir la larva miracidio. La larva miracidio es una larva ciliada que va a nadar en el agua. Luego vienen los estadios larvales de Sporocisto, Redia, la cercaria, que tiene una cola simple y las dos ventosas, y cuando esta cercaria pierde la cola se transforma en metacercaria, que es el elemento infectante para el hospedador definitivo. El miracidio es el elemento infectante del hospedador intermediario. El ciclo de vida de Fasciola hepática. Dijimos que Fasciola hepática tiene un ciclo de vida indirecto, con un hospedador intermediario, que es el caracol de agua dulce, y los hospedadores definitivos, que son el ganado bovino, caprino, ovino, son herbívoros. El hombre en este parásito actúa como un hospedador accidental. El ciclo comienza con los adultos que se encuentran en las canalículas biliares del hígado, que liberan los huevos que salen por bilis hacia el duodeno. Del duodeno salen estos con la materia fecal. Si estos huevos encuentran el agua, en 10 a 12 días desarrollan internamente la larva miracidio, que se va a liberar del huevo y va a nadar hasta encontrar el caracol, que es el hospedador intermediario. Es un caracol de agua dulce, denominada la especie que hay en esta región, o en nuestro país, es Limnea viator, y esta larva miracidio debe encontrar el caracol entre 8 a 24 horas. Una vez instalado en el caracol, la larva miracidio se transforma en esporoquiste, y según las condiciones climáticas, este esporoquiste va a dar redias, que es el otro estadio larval, el tercero, y estas redias por poliembrionía nos va a dar las cercarias. De cada redia se pueden originar entre 500 a 600 cercarias. Ahora, ¿qué pasa si las condiciones ambientales no son favorables? El Fasciola hepática trata de retardar el ciclo biológico dentro del caracol, entonces los esporoquistes van a dar nuevos esporoquistes secundarios y de ahí se divide para transformarse en redias, y de estas redias nuevamente las cercarias. Una vez que la cercaria está en el agua, debe nadar hasta encontrar las plantas que se hallan en el agua, las plantas acuáticas o que crecen a los bordes de aguas estancadas, como el berro, los rabanitos. Estas cercarias, cuando encuentran esa planta, pierden la cola y se rodean de una pared quística, transformándose en metacercarias. Esta es el quinto estadio larval y es el estadio infectivo, ya sea tanto para el hospedador definitivo o para el hospedador accidental, como es el hombre. Una vez ingerido esta metacercaria, pasa por el estómago y en el duodeno se desenquista, y el fasciolómulo, que es otro estadio larval, comienza a migrar a través de la pared intestinal. De ahí va a la cavidad peritoneal y se introduce finalmente al hígado. En el hígado migra hasta encontrarse en los canalículos biliares, donde se va a transformar en el adulto. Dijimos que estos son hermafroditas y por lo tanto van a comenzar a poner huevos para salir nuevamente con la bilis hacia el duodeno y salir en estadio inmaduro estos huevos con la materia fecal.
La migración desde la ingestión de las metacercarias hasta que encuentran su hábitat natural en los canalículos biliares tardan 8 semanas post-infección. Inmunidad de fasciola hepática. Fasciola presenta una amplia variedad de antígenos. Entre ellos tenemos el antígeno excretor-secretor, que se va a secretar durante la fase migratoria del fasciolómulo hasta encontrar los conductos biliares en el hígado. Este antígeno, luego de ser procesado por el macrófago, es presentado a los linfocitos T helper 2. Una vez así activados, estos van a liberar citocinas que van a estimular al linfocito B para que se active y secrete las inmunoglobulinas del tipo M, A, E y G. La E es de mayor concentración. Cuando el antígeno se une a la inmunoglobulina E, esta provoca la degranulación de los mastocitos, liberando sustancias vasoactivas que hace que se aumente la permeabilidad vascular y se contrae el músculo liso. Esta es una forma de expulsión del parásito. Estas inmunoglobulinas no son protectoras. Con respecto a la respuesta inmune celular, se pone de manifiesto con la IDR. Esta inmunidad, este tipo de inmunidad, es la que es efectora de la protección, pero no se sabe todavía cuál es el mecanismo por el cual se ejerce esta protección. Evasión de la respuesta inmune. Fasciola hepática puede clivar las inmunoglobulinas G y E por acción de las proteasas. Así también puede bloquearlas. Por otro lado, hay una variación antigénica secuencial, es decir, que libera antígenos de diferentes secuencias para protegerse del sistema inmune. Ejerce la acción de supresión del sistema inmune, principalmente de las respuestas de los linfocitos T helper 1 por el mecanismo de las catepsin proteasas, que estas bloquean la linfoproliferación. Y por último, puede producir también la evasión de la respuesta inmune a través de la inducción de apoptosis de eosinófilos. Patogenia de fasciola hepática. Pasa por el periodo de invasión, que se caracteriza cuando las metacercarias en el intestino se transforman en fasciolómulos y salen por el duodeno y yeyuno, atravesando la pared intestinal hacia la cavidad peritoneal y de encontrar de esa forma el hígado penetrando por la cápsula de Gleason. Si bien no hay síntomas ni signos, lo que sí hay es un aumento de la eosinofilia y en su paso va provocando hemorragias, inflamación, necrosis y microabscesos. En el periodo de estado, los adultos que ya se encuentran en los conductos biliares pueden producir hiperplasia de canalículos biliares, reacción inflamatoria crónica pericanalicular y, de acuerdo al número de parásitos, pueden provocar obstrucción de estos conductos. En la migración, los fasciolómulos pueden no llegar al hígado y migrar hacia localizaciones extrahepáticas, como músculos, oculares, neurológicas y urológicas.
Cuadro clínico de fasciola. En el primer periodo es el periodo de invasión, que es mientras va migrando el fasciolómulo hasta alcanzar los conductos biliares, provocando dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, fiebre, alergia cutánea, vómitos, diarrea, leucocitosis, una hiperioxinofilia importante del 80%, con ictericia leve y fugaz y anemia. En el periodo de estado, que es cuando ya el adulto se instala en los conductos biliares, provocando ictericia, dispepsia de origen biliar, hepatomegalia acentuada, la fiebre es en picos, dolor abdominal, la eosinofilia, que estaba alta del 80%, baja hasta un 50% o puede llegar a valores normales. Hay flatulencias, náuseas, vómitos, constipación alternado con periodos de diarrea, pérdida de peso y malestar general. En los periodos crónicos pueden ser asintomáticos o pueden sufrir de colangitis, colelitiasis, colecistitis y coledocolitiasis. Que sea asintomático no quiere decir que no haya daño hepático. Este daño hepático es irreversible. En el periodo de estado, como en las crónicas, puede llegar a haber obstrucción de vía biliar, de acuerdo al número de parásitos. Diagnóstico de fasciola hepática. Como siempre decimos, los pilares en el diagnóstico de estas enfermedades es el clínico, el epidemiológico, que se debe confirmar con el hallazgo del agente etiológico a través del laboratorio. Si en el caso de fasciola el paciente procede de zona endémica, tiene toda la sintomatología clínica, elevada eosinofilia, relata que consume agua sin hervir porque las metacercarias también pueden estar en el agua flotando, y además de tener hábitos de consumir berro silvestre, debemos sospechar de una fasciolosis. Si bien el hallazgo de los huevos en materia fecal es lo que se basa el diagnóstico de laboratorio, lo que tenemos que tener en cuenta es el periodo de esta enfermedad, pues en el periodo de invasión no vamos a encontrar los huevos en materia fecal, sino que vamos a tener que realizar una búsqueda, ya sea de antígenos, de anticuerpos, por serología. Si la búsqueda de antígenos se busca por PCR o por ELISA, y la búsqueda de anticuerpos se busca a través de inmunodifusión doble, contrainmunoelectroforesis, fijación del complemento, hemaglutinación, inmunofluorescencia indirecta y el Western blot, que se utiliza cuando el ELISA nos dio positivo. Luego, en el periodo de estado, ahí sí se busca en materia fecal los huevos por un seriado, porque este parásito elimina los huevos intermitentemente. Otra característica de la clínica es que en el periodo de invasión la eosinofilia aumenta del 11 al 60%, mientras que en el periodo de estado la eosinofilia comienza a desaparecer. Y una prueba de hallazgo de la inmunidad celular que se debe hacer es la intradermorreacción con fasciolina. Profilaxis de fasciola hepática. En primer lugar, se debe tratar los animales parasitados. El desagüe de esteros y bañados, porque acá es donde se encuentran las formas infectantes
ya sea tanto para el caracol, que es el hospedador intermediario, como la larva miracidio, y en las metacercarias, la forma infectante del ganado y del humano. Destrucción del hospedador intermediario. Vacunas. Las vacunas están en fase de experimentación. Se está creando una vacuna hecha con péptidos de fasciola. Y por último, evitar el consumo de berro silvestre y otras verduras de procedencia desconocida. Y para finalizar, en esta fotografía del fondo de la diapositiva, les muestro el tipo de bañado que hay, donde se pueden encontrar los estadios larvales de fasciola. Esto es lo que debemos evitar, reducir el drenaje de estas zonas. Muchas gracias.